Bienvenidos, queridos amigos, a El Mensaje. Soy el hermano Daryl Domingo. La gratitud hacia el Señor Dios es una parte esencial de nuestro viaje hacia el crecimiento personal y la realización espiritual. Cada día trae una variedad de bendiciones por las que debemos estar agradecidos, ya sea que estamos experimentando momentos de alegría o enfrentando desafíos. Reconocer las cosas buenas de nuestras vidas nos ayuda a desarrollar un sentido más profundo de agradecimiento. Al orar y al reflexionar sobre nuestras bendiciones, expresamos nuestra gratitud por todo lo que recibimos de Dios. Esto es porque en realidad, como nos indica la Biblia, hemos recibido muchas cosas buenas de Dios como sus elegidos. De hecho, también hemos sufrido sucesos terribles y trágicos, pero es nuestra fe que Dios nos rescató y nos ayudó constantemente a superar cualquier situación en nuestras vidas. El hecho de que todavía estamos aquí, tenemos nuestra vida y fuerza y la claridad de nuestras mentes, son pruebas de que Dios estuvo a nuestro lado en todo momento. Además, la Biblia también nos revela lo que debemos seguir sosteniendo para que Dios continúe ayudándonos. Les invitamos, queridos amigos, a que vengan y descubran cuáles son las razones que nos enseña la Biblia por las cuales seguimos y estamos siempre agradecidos al Señor Dios, sea cual sea nuestra condición. Preguntemos a la Biblia, ¿cuáles son algunas de las bendiciones de Dios por las que su pueblo está agradecido? En Efesios 1:3, esto es lo que podemos leer. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. El apóstol Pablo habló de los dones espirituales que Dios ha concedido a los que están unidos a Cristo. ¿Quiénes son los que están unidos a Cristo, que recibieron dones espirituales de Dios? Leamos lo que está escrito en Romanos 12, 4 hasta 5. Y como enseñaron los apóstoles, esto es lo que podemos leer. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. El apóstol Pablo aclaró que los que están unidos a Cristo se encuentran en un solo cuerpo. Ese solo cuerpo no es otro que el cuerpo de Cristo o su iglesia, como podemos leer en Colosenses 1:18. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. En Mateo 16:18, Cristo habla de esta iglesia y la llama mi iglesia, porque Él es quien la edificó, estableció. ¿Cómo llamaron los apóstoles a la iglesia que pertenece y fue edificada por Cristo? En Efesios 4:12, esto es lo que el apóstol Pablo proclamó. El objetivo común de su labor era llevar a los cristianos a la madurez, prepararlos para el servicio cristiano y la edificación de la iglesia de Cristo. Los apóstoles llamaron adecuadamente a la iglesia que pertenece a Cristo y fue establecida por Él como la iglesia de Cristo. Y como declara la Biblia, los que están unidos a Cristo o son miembros de la iglesia de Cristo reciben bendiciones espirituales de Dios. Por esta razón, están agradecidos con Dios. Queridos amigos, creemos firmemente que la iglesia de Cristo a la que pertenecemos es la misma iglesia de Cristo que pertenece
y fue edificada por Cristo. Y por eso, nunca nos cansamos de invitarles a seguir examinando las enseñanzas bíblicas en las cuales creemos. Creemos firmemente que los que están en la iglesia de Cristo son los que están unidos a Cristo. Y también creemos firmemente que nosotros también recibimos las bendiciones espirituales de Dios. Nosotros, miembros de la iglesia de Cristo, no solo hemos recibido bendiciones materiales como la vida y fuerza, sino que también bendición espiritual por estar unidos a Cristo. Estas bendiciones espirituales eran algo que conocía la iglesia del primer siglo. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales a las que se refiere la Biblia? Así está escrito en la Biblia en 2 de Corintios 2:14. Damos gracias a Dios por el poder que Cristo nos ha dado. Él nos guía y nos hace ganar en todo. Él habla a través de nosotros, donde quiera que vayamos. La buena nueva es como un dulce olor para quienes la escuchan. Las bendiciones espirituales a las que se refiere son el poder de Dios a través de Cristo, que Él concede. La iglesia de Cristo durante el tiempo de los apóstoles recibió el poder de Dios a través de Cristo, como ellos habían atestiguado. Y es ese poder el que permitió a la administración de la iglesia de entonces hablar las buenas noticias donde quiera que fueran. Es ese poder el que les hizo triunfar en todo. Es el mismo poder que también recibieron los siervos de Dios antes que ellos. Debido a las obras maravillosas de Dios, ¿qué fue lo que sus siervos fueron motivados a proclamar? Leamos sus declaraciones escritas en Salmos 111, 1 hasta 9. Alabado sea el Señor. Daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo. Qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Da alimento a los que le temen, siempre recuerda su pacto. Ha mostrado su gran poder a su pueblo al entregarle las tierras de otras naciones. Todo lo que hace es justo y bueno, y todos sus mandamientos son confiables. Siempre son verdaderos para ser obedecidos fielmente y con integridad. Él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. Qué santo e imponente es su nombre. Los siervos de Dios en el pasado decidieron dar siempre gracias de corazón al Señor por sus obras maravillosas. En verdad, Dios es clemente y misericordioso con sus siervos. Todo lo que Dios hace revela su gloria, su majestad y su justicia que nunca falla. Dios concedió a su pueblo todo lo que necesitaba. Los rescató de sus enemigos, escuchó sus oraciones, les dio victorias. Sin embargo, nosotros, miembros de la Iglesia de Cristo en estos últimos días, ¿nos beneficiamos de tal misericordia y hechos maravillosos de Dios? ¿A qué promesas de Dios nos aferramos, que nos den confianza, e incluso en los momentos más desesperados de nuestras vidas? ¿Por qué siempre estamos agradecidos, aunque no podamos evitar las mismas desgracias y sufrimientos que otras personas experimentan en este mundo? Queridos amigos, continuemos nuestro estudio después de una breve pausa. Por favor, permanezcan con nosotros. Mi madre se vino a los Estados Unidos, California, antes que nosotros. Después de unos años ella nos trajo a todos, a la familia. Somos 4 hermanas y mi papá.
Cuando nosotros llegamos a California, mi mamá tenía un amigo que iba a una iglesia cristiana y él nos invitaba. Yo conocí la Iglesia de Cristo cuando vivía en California, en Los Ángeles. Entonces, cuando me invitaron a la misión evangélica por primera vez, el tema se trató de la Iglesia Católica. Yo era católica, estaba muy involucrada en las actividades, era secretaria de un grupo juvenil, estaba en el coro, estaba súper activa en la Iglesia Católica. De los santos, de la adoración. Y como dije, es como que me tocó, como que, ok, eso es para ti, Roxana. En la Iglesia Católica se creen los santos, en la Iglesia de Cristo no se cree. Y yo le decía a Dios, guíame donde yo tengo que estar. Entonces, cuando escuché esa lección, me abrió la mente y me abrió caminos para conocer al verdadero Dios. Sentía que algo me faltaba y yo buscaba algo más, algo espiritual, y no lo tenía en la Iglesia Católica. Y cuando llegué a la misión evangélica, era como que Dios me tocó y Dios estaba hablando directamente conmigo. Y así es como yo empecé a conocer más de Dios, y mi vida ha cambiado enormemente, he sido más bendecida. Entonces, en la Iglesia de Cristo, cuando yo llegué por primera vez a escuchar una de las lecciones, iba con una mente abierta, iba con ese deseo de querer saber más de Dios. Yo lo que he dicho que mi fe va a ser basada en la palabra de Dios, va a ser basada en lo que he aprendido. Empiezas a ver las cosas que no están correctas y las cosas que tienes que corregir. Entonces empezamos a dejar, se puede decir, la vida vieja, y empezamos a tener una vida nueva. Ya no más santos en casa, ya no más celebración de Navidad. Cambió nuestra vida drásticamente, podría decir. Yo fui bautizada en septiembre de 1995. Yo en lo personal estoy muy agradecida de ser miembro de la Iglesia de Cristo. Los buenos hábitos son buenos, y el estar activo en la iglesia, eso es bueno. Y esa es mi fe ahora, esa es mi fe de que no importa lo que pase, media vez yo siga escuchando la palabra de Dios y siga sirviéndole, Él va a estar protegiéndonos y cuidándonos siempre. Entonces yo ahora ya me enfoco en, ok, no me voy a estresar, no me voy a preocupar por lo que pase, Dios está conmigo. Dios me va a dar la fuerza para seguir adelante, Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe lo que hacemos, las actividades en las que estamos, y Él va a estar con nosotros. Bienvenidos de nuevo a El Mensaje. Antes de la pausa, hemos aprendido de la Biblia que Dios bendijo a su pueblo desde el pasado con sus obras maravillosas. Y debido a esto, su pueblo le estaba muy agradecido. Ahora, ¿qué nos da la certeza de que somos el pueblo de Dios en estos días, que también nos beneficiamos de sus obras maravillosas? ¿A qué testimonio bíblico nos aferramos? Compartiremos con ustedes, queridos espectadores, la profecía de Dios en Isaías 41, 9 hasta 10. Tú, a quien tomé de los confines de la tierra, y desde sus lugares más remotos te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, y yo te he escogido, y no te he rechazado. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Esta es una profecía de Dios sobre su siervo elegido de los confines de la tierra. Creemos firmemente que el cumplimiento de esta profecía es el hermano Félix Manalo, a quien reconocemos como el mensajero de Dios en estos últimos días. ¿Por qué creemos que el cumplimiento de esa profecía es el hermano Félix Manalo?
Hay muchos factores. Uno es que el tiempo en que este siervo escogido de Dios será llamado se menciona en la profecía. La profecía dice que Él es de los confines de la tierra. ¿A qué se refiere esa expresión? ¿Es lo mismo que el fin del mundo? El fin del mundo es cuando Cristo regrese. Si un siervo elegido de Dios sería llamado en ese momento, será en vano porque ya es el fin. La profecía, por otro lado, menciona el tiempo de los confines de la tierra. Entonces, ¿a qué se refiere como confines de la tierra? En Mateo 24, 33, leamos lo que está escrito. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca a las puertas. Cristo fue preguntado por sus discípulos sobre el fin del mundo. Él respondió dándoles señales para que sepan si ese tiempo estaba cerca. Él llama ese tiempo a las puertas. Queridos amigos, creemos firmemente que el tiempo mencionado por Cristo, que Él lo llama a las puertas, y la expresión los confines de la tierra se refieren al mismo tiempo. El tiempo en que el fin está cerca. ¿Cómo sabremos cuando el fin está cerca? Cristo dijo que ellos verán las señales que Él dio. En Mateo 24, 6 a 7, esto es lo que Cristo declaró. Oirán de guerras y de rumores de guerras. Miren que no los turben, porque es necesario que esto acontezca. Pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Cristo mencionó que una de las señales de que el fin está cerca sería una guerra sin precedentes. Él dice, oirán de guerras y de rumores de guerras. Creemos firmemente que el cumplimiento de esa guerra es la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial que estalló el 27 de julio de 1914, lo que significa que el tiempo de los confines de la tierra ha llegado. ¿Somos los únicos que decimos esto? Escuchen esto, queridos amigos. Les leeremos la nota a pie de página escrita por algunos eruditos bíblicos con respecto a la profecía de Cristo, escrita en Mateo 24, 6 a 7. Guerras entre naciones o incluso entre reinos es y ha sido un acontecimiento común. La historia ha registrado hambrunas en varios momentos. Ha habido tiempos de grandes epidemias de enfermedades. Ha habido terremotos en el pasado, pero cada vez más en la actualidad. Sin embargo, Jesús dice a sus discípulos que esperen un momento específico en el que todos estos fenómenos serían evidentes al mismo tiempo. El primero de tal tiempo en la historia del mundo ocurrió durante los años de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, e inmediatamente después. Estos eruditos de la Biblia también creen que el cumplimiento de la guerra profetizada por Cristo es la Primera Guerra Mundial. Durante ese tiempo, tenemos que señalar que simultáneamente con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la Iglesia de Cristo fue registrada en el gobierno filipino. Durante ese tiempo, con fines de la tierra, surgió la Iglesia de Cristo predicada por el hermano Félix Manalo. ¿Qué más refuerza nuestra convicción de que es el hermano Félix Manalo a quien se refiere como el siervo escogido de Dios en Isaías 41, 9, 10? Según la profecía de Dios,
Él llamaría a su siervo escogido de las regiones más lejanas. En una profecía relacionada, en Isaías 43:5-6, en Mofat, los lugares más remotos de donde vendría el siervo escogido de Dios, fue llamado el lejano oriente. Creemos firmemente que el cumplimiento de esto no es nada menos que Filipinas, que está situada en el centro geográfico del lejano oriente, de acuerdo con los historiadores. Es nuestra firme convicción que el siervo escogido de Dios, que vendría de los confines de la tierra o del tiempo cuando el fin está cerca, que vendría del lejano oriente o de las Filipinas, es el hermano Félix Manalo. Nosotros, miembros de la Iglesia de Cristo, somos los frutos de su predicación. Y con él, nosotros también nos hemos beneficiado de las promesas de Dios, que fue escrito en la profecía de Dios como su promesa a su siervo escogido y a los frutos de su labor. Esto es lo que podemos leer en Isaías 41, versículo 10. No temas, no hay nada que temer, porque yo estoy contigo. No mires a tu alrededor con terror ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te defenderé ante las dificultades. Sí, te ayudaré. Sí, te sostendré y te retendré con mi victoriosa diestra de rectitud y justicia. Dios prometió a su siervo escogido que Él será su Dios, que le fortalecerá y le defenderá ante las dificultades, que le ayudará y le sostendrá y le retendrá con su victoriosa diestra de rectitud y justicia. La promesa de Dios al hermano Félix Manalo, su mensajero en estos últimos días, y a la Iglesia de Cristo, tal como está escrita en esta profecía, debería disipar todo temor que cualquier miembro pueda sentir cuando se enfrenta a las dificultades. El Todopoderoso es nuestro Dios y Él está con nosotros. Dios nos fortalecerá y nos defenderá en medio de las dificultades. Él nos ayudará y nos sostendrá. Y queridos amigos, la ayuda de Dios, su poder a través de Cristo, es evidente en la Iglesia de Cristo. A pesar de las persecuciones y los obstáculos, la Iglesia sigue triunfando, como se manifiesta en el aumento del número de personas convertidas, ministros, obreros ministeriales, oficiales, congregaciones locales, distritos eclesiásticos y casas de adoración. Un desfile constante de triunfos. ¿Qué nos recuerda Dios si nos encontramos con experiencias desalentadoras en este mundo? ¿Acaso debemos dejar de servirle y alabarle? Esto es lo que nos dice la Biblia en Salmos 42:11. Pero, oh alma mía, no te desanimes, no te entristezcas. Espera que el Señor Dios actúe, porque yo sé que nuevamente tendré muchas razones para alabarle por todo lo que hará. Él es mi ayuda, Él es mi Dios. Como siervos de Dios, se nos enseña que podemos esperar que Dios actúe por nosotros. Por tanto, no hay razón para darle la espalda. De hecho, debemos acercarnos más a Dios, porque Él nos da las soluciones a nuestras dificultades. Dios nos da muchas razones para darle gracias, a pesar de nuestros problemas. Gracias de nuevo por acompañarnos en este episodio de El Mensaje. Soy el hermano Daryl Domingo. Hasta la próxima.